Bueno, Dios bendiga la audiencia que vaya a estar conectando por medio de las redes sociales, ya sea a través de Facebook Live o de nuestro canal de YouTube. Recuerde suscribirse y activar la campana. Tiempos finales, Ministerio Evangelístico Luis Serrano, y a través de Facebook, Tiempos Finales Ministries, hermano Luis. Vamos a dar comienzo a un estudio revelador y le invitamos rápidamente a compartir para que nadie se pierda esta bendición, este estudio que será de gran edificación, de exhortación y de revelación bíblica. Específicamente en este último tiempo vamos a ver lo que la palabra nos va a mostrar en esta noche. Así que es importante que preste los oídos, abra su Biblia en el libro de los Romanos, capítulo 11, versos 1 en adelante, y vamos a considerar varios versículos dentro de este mismo contexto de Romanos 11. Romanos capítulo 11, dice la palabra: para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te bendiga, hermano Leroy Ernesto. Eso es amén. Ya pronto nos vamos a casa. Nuestro amado viene, Jesús viene pronto. Viene ya el Cristo amado que nos ama y le esperamos. Dice la palabra: para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, revela el apóstol Pablo. En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procura matarme. Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Vamos al versículo 25. Versículo 25, Romanos 11. Mira lo que dice la palabra. Para gloria de Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El Señor añada bendición a su santa palabra. Y Dios puso a mi mente y a mi corazón este tema de hoy, ya que entre el pueblo a nivel mundial hay varias doctrinas, incertidumbres, interrogantes acerca del pueblo de Israel, concerniente al trato del Señor Todopoderoso con el pueblo israelita o judío. Como todos saben, ¿verdad? Jesucristo, israelita de la tribu de Judá, Cristo encarnado, Dios cuando se hizo hombre y vino a la tierra, fue un varón judío. No fue recibido por la mayoría del liderato del pueblo. Por lo tanto, no fue bien recibido el Mesías, el único Salvador del mundo, el único Redentor, el Cristo vivo. No fue recibido entre los suyos. Pero dice en Juan capítulo 1 que más a los que les recibieron se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y gracias al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, nace la iglesia, que comienza desde Jerusalén y se esparce, se multiplica hasta los confines de la tierra alrededor del mundo.
No obstante, la pregunta de hoy, el tema de hoy, ¿habrá desechado el Señor a Israel? La palabra nos demuestra aquí en Romanos capítulo 11 que la respuesta es que no. Dios no ha desechado a su pueblo Israel. Sí ha habido un detenimiento en el reloj profético de Dios referente al pueblo israelita y a su trato. Fíjense que en Daniel capítulo 9, para añadir al tema más detalles, en Daniel capítulo 9, versículo 24, dice que Dios ha tenido un trato con el pueblo de Israel de 70 semanas de años. 69 de ellas se han cumplido, pero desde que Cristo murió y resucitó y nació la iglesia, nace la iglesia, por el Espíritu de Dios, dice la palabra que el reloj profético de Dios comienza a avanzar hacia el tiempo del fin, pero que el trato de Dios con Israel se ha detenido. Y Dios está tratando ahora con el mundo gentil. Y dice la palabra que cuando se haya completado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Entonces todo Israel será salvo. En el versículo 25, Romanos 11, nos revela la palabra esta gran bendición de que Dios todavía no ha terminado con el pueblo israelita. No obstante, en el mundo, ¿verdad?, tiene muchas dudas referentes a este pueblo elegido por Dios. Algunos consideran que hasta Dios ya terminó por siempre su trato con el pueblo judío. Pero la palabra nos demuestra lo contrario, ya que la semana 70 que profetizó el profeta Daniel todavía no se ha cumplido. Todavía no se ha cumplido. Está detenido simple y sencillamente debido a que estamos en el tiempo de la gracia. Gracias a que Cristo entregó su vida en sacrificio vivo por todos nosotros, nos ha entregado una victoria por medio de la fe, por su gracia, de redimirnos, de librarnos de las fuerzas del pecado, de las fuerzas oscuras del mal, de Satanás y de los demonios, que el Señor los reprenda, y resucitó. Ha dado un tiempo de gracia y ha levantado un pueblo, una nación santa, un real sacerdocio, y esa es la iglesia de Jesucristo a nivel mundial, los redimidos. Aleluya, mi alma alaba al Señor Jesucristo. Siento bendición de Dios. Entonces, no obstante, cuando se acerque ya este tiempo final, en el cual ya estamos viviendo, los últimos días del tiempo de la iglesia y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, al sonar una trompeta con voz de mando que Él mismo va a sonar, la palabra revela que primero Él va a arrebatar a su iglesia, a los muertos en Cristo primero, y a los que queden vivos en ese momento, que están preparados, llenos del Espíritu Santo, nos va a levantar y arrebatar en las nubes, y nos encontraremos con Él en el aire. Ahí no descenderá a la tierra en ese momento, en ese evento. Luego de ese acontecimiento glorioso, Dios va a volver a tratar con Israel. Ya no va a tratar más con el pueblo de la iglesia a nivel internacional, sino que va a tornar su trato, su mirada de nuevo con los hijos de Israel. Entonces ahí levantará a 144,000 sellados mediante un trato con ángeles. Van a haber ángeles que sellarán a estos varones judíos de las 12 tribus de Israel, como hemos hablado anteriormente. Y Moisés y Elías, los dos testigos, estarán profetizando desde Jerusalén. Y varios ancianos y santos, hombres y mujeres de Dios, se estarán levantando en esa época. No obstante, en medio de esos 7 años, de esa última semana 70 que habló Daniel, dice la palabra que el anticristo se manifestará también. Se hará pasar como un Mesías político y salvador mundial. Entonces se declarará en el tercer templo de los judíos como el Mesías esperado por el mundo árabe y por el mundo israelita. A pesar de eso,
gracias a que Dios levantará hombres y santos desde la tierra de Jerusalén, muchos judíos se les quitará el velo les será quitado y entrarán a la fe de Jesús. Estos sellados estarán revelando la palabra del Señor. Serán enviados a tierras más remotas, a tierras lejanas, en otras palabras, donde no ha sido conocido el Evangelio, y muchos creerán por medio del mensaje revelador de estos 144,000 sellados en las naciones. En las naciones, gloria sea al Señor. Por medio de varones judíos. Quiere decir entonces que Dios seguirá tratando con su pueblo. Y cuando vuelva en su segunda venida, al final de Armagedón, en la tercera guerra mundial, Él reinará y comandará las naciones desde Jerusalén, mediante la nueva Jerusalén, que descenderá del cielo con nosotros, con los redimidos, que hayamos sido salvos y resucitados y transformados en cuerpos de gloria. Estaremos junto con Él en un trato de 1000 años, Él gobernando y reinando el mundo. Será el mundo del mañana. Será un mundo restaurado donde obviamente el mundo va a cambiar, ya que ahí solamente reinará Jehová, reinará el Señor Todopoderoso, reinará Jesucristo, y será un gobierno totalmente teocrático, donde lo que Dios dicte, eso será lo que se hará. Alguien puede esperar la venida del Señor en esta hora y gozarse en la presencia de Dios por esa bendición, por esas promesas que están por cumplirse. Y hablando un poco más a fondo del pueblo israelita, como estábamos diciendo al principio, hay varias incertidumbres debido a que, como todos sabemos, que el pueblo no recibió a Jesucristo cuando vino por primera vez. Y sabemos que hoy en día, ¿verdad?, algunos judíos practican la cábala, prácticas paganas, están esperando a un Mesías que ellos no conocen. La mayoría de entre ellos no creen que Jesucristo es el Señor, que es el Mesías de ellos, que vino a salvarlo. Pero no obstante, luego del arrebatamiento de la iglesia, habrá un despertar y un avivamiento en Tierra Santa. Alguien puede alabar a Dios en esta noche. Habrá un avivamiento en Tierra Santa y Dios levantará varones judíos de las 12 tribus de Israel y pregonarán a Cristo como Salvador y como Mesías. Y algunas almas se salvarán por la gracia del Señor. Pero como estos eventos se llevarán a cabo en medio de la gran tribulación, lo que el profeta Daniel llamó la semana número 70 y lo que el profeta Jeremías llamó la angustia de Jacob, pues será un tiempo de juicio, de ira divina. El diablo atacará al mundo con todo su apogeo, destruirá muchas vidas, se llevará muchas almas al infierno, pero un remanente del pueblo de Israel se salvará. Y algunos se convertirán por medio de ese mensaje evangelístico que ellos van a estar ofreciendo a la humanidad, especialmente a las vidas, a las almas, a los seres humanos que no conocieron al Señor ni a su evangelio. Ahora mismo, el estado actual del pueblo judío lo revela Romanos 11, verso 28. Vamos a estudiar este versículo rapidito. Romanos 11, verso 28 dice la palabra que así, en cuanto al evangelio, el pueblo judío, refiriéndose al pueblo judío, son enemigos por causa de vosotros, o sea, de la iglesia. Ahora mismo la condición espiritual del pueblo hebreo es enemistad en contra del evangelio de Cristo. Todavía el velo no le ha sido quitado. Damos gloria a Dios y gracias al Señor que algunos están convirtiéndose al evangelio de Cristo.
Hay judíos en la actualidad convirtiéndose y son parte de la iglesia en nuestros días. Pero en este trato final, en el tiempo de la angustia de Jacob o de la gran tribulación, Dios quitará el velo de muchos judíos, de muchos hebreos, y muchos de ellos serán decapitados por causa del testimonio de Jesús, por medio de las manos de la bestia o del anticristo y de su gobierno imperial, por medio de las 10 naciones europeas que se levantarán y comandarán junto con él las naciones e instalarán el nuevo orden mundial en el mundo, y matarán a varios testigos y a varios santos en el tiempo de la gran tribulación por causa de la fe de Jesucristo. Alabado sea Cristo para siempre. Pero antes, como todos debemos saber, Cristo se llevará a la iglesia fiel, a la iglesia que se salvará, y entraremos a las bodas del Cordero. Y progresivamente se celebran las bodas del Cordero. Simultáneamente se manifiestan los días de gran tribulación en el mundo, y eso está a punto de acontecer. El hombre de pecado, el inicuo, el hijo de perdición o el anticristo, la bestia política, no se puede manifestar hasta que la iglesia sea quitada de la tierra, como hemos predicado en mensajes anteriores. Eso está revelado específicamente en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 6 al 12. Ahí lo dice la palabra claramente, que el tiempo de la iglesia y de la gracia detiene el imperio de la bestia, el misterio de iniquidad. Pero para aclarar varias dudas, ¿verdad?, para llevar luz al pueblo, pues es necesario impartir esta palabra de esperanza y de fe del último tiempo concerniente al pueblo de Israel, ya que hay diversas doctrinas, como mencionamos al principio, que declaran que son antisemitas, antijudías, que declaran que el pueblo israelita fue desechado. Inclusive algunos evangélicos tienen este tipo de creencia, y es una creencia errada. Inclusive también hay una doctrina entre el pueblo cristiano que enseña que la iglesia ha sustituido a Israel. Y no es que la iglesia ha sustituido a Israel, es que de dos pueblos ahora hizo uno. Es que Dios va a restaurar la casa de Israel tan pronto la novia de Jesucristo sea arrebatada. Y para ser iglesia de Jesucristo no es necesario ser de X o Y nacionalidad. Eso incluye al judío, al hebreo, al griego y a toda nación, a todas las naciones. Cualquiera que reciba a Jesucristo como su único Salvador y recibe el Espíritu Santo en su corazón, es salvo, viene a ser redimido, ha tenido un nuevo nacimiento. Y para tener un nuevo nacimiento no tienes que ser específicamente necesariamente judío o griego o gentil, ya que por la gracia de Jesucristo Dios nos ofrece salvación a todos. Pero es necesario, ¿verdad?, revelar que ya para este último tiempo de la gran tribulación, Dios va a tornar su trato a Israel y lo va a restaurar, y un remanente va a volver a servirle a Jesucristo, y él va a reinar desde Jerusalén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Este ha sido un breve estudio revelador del último tiempo referente al pueblo israelita. Así que compartan este video, compartan esta bendición para que otros también sean nutridos por la palabra de Dios. Dios te bendiga y buenas noches.